edición de este evento que promueve la Cámara de Industrias de Guayaquil con todos sus asociados. Un importante evento se desarrolla en el Hotel Hilton Colón y nuestra ciudad siempre recibe a visitantes ilustres, ¿no? Y en esta oportunidad uno de ellos nos visita acá en nuestros estudios. Se trata de Ramsés Gallegos, director de tecnología en OpenTech Cybersecurity y académico del Instituto Empresarial de la Universidad de España. Nombre de faraón, Ramsés. Qué gusto enorme. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Estoy encantado de estar con ustedes esta mañana, con los oyentes, y encantado de compartir pues lo que voy a hacer esta tarde en Expo Industria y entablar una conversación magnífica acerca de sociedad, de trabajo, de tecnología y de mil cosas. Hay tantos temas. Y antes de ir con Vero, solamente la hora precisa de su exposición es a las 4:30 de esta misma tarde. 4:30 en el Hotel Colón Guayaquil, como bien has dicho. Hilton Colón, entonces, en el marco de esta Expo Industria 2023, Vero. Así es. Bueno, bienvenido, Ramsés. El tema que vas a tratar hoy es de oportunidades y desafíos del futuro del trabajo. Explícanos un poquito en qué se centra esta temática, cómo lo debemos entender. Muchas gracias, Vero. Cuando me plantearon venir, y es un placer estar en Ecuador, es el futuro del trabajo. Y yo añadí al título, o el trabajo del futuro. Están pasando cosas muy maravillosas, algunas de ellas terribles en el mundo, como la guerra, etcétera, pero están ocurriendo y creo que merecen una conversación. Estamos en una época tremendamente digital, muy tecnológica, y donde, como yo digo, en el cruce de caminos creo que merece una conversación en cuanto a los temas, pues eso, sociales, laborales, económicos y financieros, como país, como región del mundo, ¿verdad?, como comunidad. Con lo cual voy a articular esta tarde, pues eso, donde las tecnologías emergentes yo diría que catapultan o tienen la oportunidad de multiplicar lo que somos como sociedad, lo que los trabajos, algunos de ellos que pueden ser muy automatizados, y si los ponen, y es una pregunta que resolveré o intentaré resolver esta tarde, si los ponen en jaque, si realmente es una amenaza a la tecnología o al contrario, es un vehículo para multiplicar nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Bueno, lo conversábamos. Toda cosa que se innova es un vehículo, definitivamente, y así es como lo tenemos que ver. Hay muchas sociedades en el mundo que lo ven así rápido, ¿no? Lo mencionábamos, Asia, muchas partes de Europa del Este, lo ven así, rápidamente se montan en todo la innovación. Eso es. Pero definitivamente, ¿cómo encuentras tú, ya que vienes haciendo consultoría por países de Latinoamérica, en qué debemos mejorar, qué es lo que debemos apuntar, hacia dónde debemos trabajar con el tema de tecnología? Si te lo planteo así rapidito, porque el tema aquí es parte por que no tenemos cambios rápidos de redes, por ejemplo. No hay eso que hay en otros países de avanzada, en donde definitivamente la conexión es automática. Aquí hay que a veces estar elevando el celular para poder que tus propios datos te den alcance, ¿no? Y te den una rápida velocidad de internet. Pues me fascina la pregunta, porque voy a intentar resumir la respuesta en dos triángulos principales, o en dos tríadas o tres columnas fundamentales, que son: tú lo has dicho, personas, procesos y tecnología. La tecnología nos tiene que ayudar, las redes tienen que funcionar, tienen que ser más rápidas, tienen que ser colaborativas, ¿verdad?, expansivas, pero las personas y el entrenamiento del social, del tejido empresarial, como entiendo que Expo Industria hace y la Cámara de Comercio. Entonces, en la tríada o en el triángulo personas, procesos y tecnología. Pero yo añado otro, si me lo permitís: cultura, estructura y estrategia. ¿Qué queremos ser como país o como región del mundo, verdad? ¿Cuál es la arquitectura empresarial que tenemos que formar? ¿Cuál es y lo debo decir, la inversión? Porque estas cosas se hacen con dinero. Y yo ya entiendo que el dinero no es infinito, ¿verdad? Y especialmente tanto su país como el mío, que estamos en elecciones, ¿verdad? Estamos en periodo electoral. Yo ya entiendo que hay mucha promesa de que haremos. Lo que hay que hacer es ejecutar. Mencionabas países como Asia, como los países nórdicos. En el juego de la ecuación es, sí, plantearlo está muy bien, diseñarlo está bien, pero ¿cuándo pasamos a la ejecución? Entonces, ya digo, resumiendo, como decías en la pregunta, la tecnología tiene que facilitarnos esto. Las personas tenemos que ser formadas, sobre todo en una comprensión del riesgo, en un mundo tan cibercriminal y tan peligroso, ¿verdad? También ser formadas es importante por los gobiernos, por las empresas, con lo cual ese tejido empresarial en cultura, estructura, estrategia, capitalizando sobre personas, procesos y tecnología. Yo diría que es el gran reto de la región y del país. Del país, básicamente. Sí. Por ejemplo, las industrias, el sector industrial, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque, por ejemplo, nosotros nos perdimos el tema del salto industrial. Realmente no potenciamos mucho ese
ese segmento. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo creo que, ya digo, abrazar... Voy a ser un poco romántico, si me lo permitís esta mañana. Abrazar el cambio, que ya sé que suena así como muy romántico, pero abrazar el cambio. Yo creo que las 3 Vs del cambio son importantes: velocidad, variedad y volumen. Eso en cualquier industria, ya sea en la industria hospitalaria, en la industria de gobierno, en la industria logística, que este país, por supuesto, con el puerto y además esta ciudad, Guayaquil, pues es, yo digo, referencia sería, ¿no? Entonces, abrazar el cambio, adaptarse al cambio. Ya sé que no es fácil, es decir, lo que digo en estas ondas esta mañana, no hay un Big Bang, no hoy estoy a 0 y mañana voy a estar a 100, es un viaje. Pero a tu pregunta, que creo que es muy, muy interesante, Verónica, es ¿qué deben hacer las empresas? Abrazar ese cambio, plantear y diseñar un cambio y pasar después a la parte de ejecución. Yo creo que es el gran reto para las y los directores generales que nos están escuchando, los directores financieros. Ese es el gran reto, abrazar el cambio de manera orquestada. Oiga, y si abrazamos mucho, entonces algunos profesionales no tendremos futuro, Alberto. Sí. No tendremos trabajo. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Dónde encontramos ese equilibrio? Justamente lo estaba escuchando con atención a Rancés, ¿no? Y me acordaba un tanto, ¿no?, del libro de nuestro gran colega, periodista argentino, comunicador radicado en la Florida, allá en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, ¿no? Porque él en su momento escribió esta obra, Sálvese quien pueda, ¿no? El futuro del trabajo en la era de la automatización. Wow. Andrés justamente se enfocaba en aquello, en esos aspectos que preocupan, ¿no? Ajá. Que preocupan a una generación. ¿Cómo nos adecuamos? Sobre todo enfocado en el tema de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo ves esos niveles de preocupación acá? Yo entiendo la preocupación. De nuevo voy a intentar ser positivo y positivista esta mañana, pero entiendo la preocupación porque, y quiero ser muy claro en estas ondas, muchos trabajos cuyo 80% de las tareas de esos trabajos pueden ser automatizados, con todo el respeto, no digo que no aporten valor, pero aportan un valor humano que requiere un trabajo tedioso. Exacto, que puede ser automatizado. Por ejemplo, que las grúas en los puertos, que debería ser automatizado. Por ejemplo, o alguien que trabaje en finanzas, por ejemplo. La operatividad también. Exacto, es decir, o las auditorías. Y voy a decir algo, y yo lamento si alguien... es auditor aquí. Exactamente. O un abogado o una abogada diga, hombre, yo no puedo ser nunca sustituido porque yo aporto creatividad. Y yo diría, es cierto, cuando representas a alguien en un juicio, sí, pero es que el 80% de la preparación de un juicio es probabilidad, ver jurisprudencia anterior, ver... Ya, y eso un algoritmo, una máquina... Eso te iba a decir. Pero a la velocidad de ya. Claro, y eso hasta en las películas los hemos visto. Claro, entonces, la criminalidad, cómo te enfoca, y todo simplemente es por el 80%. Después está el toque humano, lógicamente, de pues ir y defender a alguien o acusar a alguien. Pero pienso, por ejemplo, en finanzas, ¿no? Todos esos auditores que al final tienes que comprobar que un control existe y es efectivo y eficiente. Una máquina lo hace a la orden de tranquilamente, ya. A la orden de ya. Mientras que tú necesitas un equipo de auditores, preguntando en diferentes departamentos, haciendo checks. La máquina está programada. Entonces, sí. Se la alimenta con esa información. Se alimenta con diferentes fuentes de información. Eso hay que aclarar, porque hay que llegar a ese famoso cruce de información que no hemos podido todavía en muchos países consolidar. Porque ahí es donde funciona la máquina. Porque de lo contrario no va a funcionar. Ahora, en este marco también, ¿no? Algo que siempre va a ser fuente de debate, lo que tiene que ver con el manejo ético. Buenísimo. En todo este asunto, ¿no? En todo lo que tiene que ver en lo que desemboca la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto justamente el manejo ético y moral tiene su peso determinante y debe seguir teniendo su peso determinante? Debe seguir, y voy a enfatizar esa parte de tu afirmación, porque a día de hoy todavía no estamos en eso. Es decir, la recolección de información ética, de manera proporcional, ajustada a derecho, todavía no se hace. Si no estoy mal informado, este país acaba de hacer recientemente de tener la ley de protección de datos. ¿Vale? Así que es extremadamente similar, debo decir, al Reglamento General de Protección de Datos europeo. Claro. Es casi clavado. Lo celebro, pero es que ahí se dice inequívocamente que la información que necesitas, pues para vender pues unas zapatillas para correr o un traje, es limitada. No necesito saber, pues yo qué sé, mi orientación sexual o mi tipo de sangre para venderme unas zapatillas para correr. Entonces, la recolección ética, ajustada, proporcional, me parece muy importante. ¿Qué ocurre? Que las máquinas están diseñadas precisamente para maximizar la recolección de la información y ya veré qué hago con ella. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con la necesidad de
legislar, de hacer el oversight adecuado, es decir, estar encima de la algoritmia, qué se está haciendo, cuáles son los límites del derecho en cuanto al tratamiento de la información. Y ahí hay muchísimo que hacer, porque por defecto, especialmente las empresas americanas, es tú dámelo todo para que yo pueda incluso hacer el perfil digital, por ejemplo, de mi caso, de Ramsés Gallego, y ya con eso ya veré qué hago, ¿no? Claro. El mercadeo ahí me parece que merece una conversación. Claro, ahora solamente algo hay que, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Anoche analizando un poco, estamos en una etapa preelectoral. Nuevamente, acá somos campeones olímpicos para el tema de los procesos electorales, pues, ¿no? En el Ecuador y en gran parte de Latinoamérica. Y precisamente yo decía, ¿no? Porque comienzan a verse, en vez de contenidos, de propuestas de gran alcance de las organizaciones políticas y de los precandidatos, lo que se ve es artistas, modelos. Wow. Son modelos. Lo que vemos ahorita como que son modelos. Sí. No las Los juzgues. perfectos, sentados, parece que están modelando para Benetton o para cualquier marca, para Zara, acordándome de Madrid. Una imagen icónica, ¿verdad? Más que una propuesta... En el helicóptero anda el Rambo moderno por acá también. Entonces hay cosas así, ¿no? Con las cuales uno se topa, pero no vemos el contenido. Ajá. Y ahí es donde uno dice, acá también estamos a falta de aquello, del tema del manejo ético, Claro. moral, que debe de justamente ser centro para el desarrollo de todas las actividades, ¿no? Crítico, absolutamente. El debate profundo de cuál es el objetivo, cuál es la sociedad que queremos construir, con qué datos, porque yo ya entiendo que al final una sociedad se mueve con datos, ya lo entiendo, pero mi pregunta sería, y la lanzo al aire, Claro, ¿con todos los datos? Ajá, ¿o qué datos? Entonces ahí habría que poner a gente súper especializada, a humanos súper top, porque Bueno, si no, entonces vamos a tener una inteligencia artificial distorsionada. Claro, o poner, quizás tu afirmación es correcta, por supuesto, pero o poner sentido común. No tiene que ser un super hombre o una super mujer, pero poner sentido común. Porque, claro, la lógica Claro, que se aplica mucho y que aquí la hemos perdido bastante, claro, ¿verdad? Porque creo ahora que todo nada es lógico, es ilógico. Pero en todo caso, ¿qué país está en el top de estos avances y cambios tecnológicos en lo que tiene que ver, pues obviamente, para todo este sistema? Como digo, los países nórdicos están especialmente ¿Unos dos? avanzados, ¿verdad? ¿Cuáles? En Asia, por ejemplo, pienso en Japón, pero como en otros, pero en Asia su aproximación cultural es muy robusta y muy sólida. Y fijaos que utilizo estos dos adjetivos, consciente de lo que digo, una aproximación robusta y sólida al tratamiento de la información, a la protección de la privacidad, aunque maximizando el beneficio, pero protección del individuo. Y eso me parece que pues se nos ha olvidado, que cuando somos pacientes y vamos a un hospital, o cuando compramos... ¿Pero Asia qué? ¿Japón? Sí, ¿China? Japón. China no, China realmente no, yo diría okay. que no, pero Japón, sí. Japón por supuesto sí, Singapur, Malasia, en Centro Europa, Alemania quizás es el estandarte máximo de protección, okay. A veces incluso demasiado, se pasan en el tema sindicatos y en el tema laboral, Alemania casi es hasta extremista, ¿no? Bien por el ciudadano, pero a veces es verdad que el negocio, a veces eso sí que, si nos pasamos de la raya, entonces nos vamos al otro otro lado. Demasiada protección, ¿no? Claro. Pero entonces yo creo que en el equilibrio, Verónica, es donde está lo divertido, ¿no? Donde está el valor, ¿no? Maximizar el negocio, pero protegiendo al individuo y utilizando solo los datos, el universo, voy a utilizar también esa palabra, el universo de datos que necesitemos, no todos los datos. Claro, ¿no? y tú hablabas de esto, ¿no? Del tema del sistema cuántico, ¿no? Efectivamente. Que sí existe, que es realmente, pues son esos saltos rápidos que se tienen que dar. Efectivamente. De hecho, doy clases en el EA University, como me habéis introducido, como académico, como profesor, y donde la computación cuántica puede, y hablo en presente, no en futuro, puede romper cualquier cifrado y cualquier secreto. De lo que estamos hablando, queridos amigos, podrá, este sí que lo voy a utilizar en futuro, romper cualquier secreto, cualquier cifrado o encripción, creo que le llaman. Sí, encriptado. Cualquier encripción, encriptado o cifrado podrá ser roto con la computación cuántica, y eso de nuevo merece una conversación. Hablo de códigos nucleares, de la fórmula de la Coca-Cola, es decir, hablo de los grandes temas, estrategias de defensa, ¿verdad? Entonces, atención al cambio que tú decías al principio, ¿verdad? Claro que sí. Imagínate, ¿no? Va a haber documentos clasificados con inteligencia artificial. Mucha gente nos escucha acá en Guayaquil, muy interesados también, ¿no? Por los conceptos que maneja Ramsés Gallego. Y me están preguntando, ¿no?
quienes se engancharon recién, ¿qué es la Expo Industria? Precisamente esta es una feria, congreso de alimentos y bebidas que impulsa la Cámara de Industrias de Guayaquil. Se está desarrollando desde ayer, a quienes recién se enganchan, está desarrollándose desde el día de ayer. Hoy abre nuevamente sus puertas en el Hotel Hilton Colón, aquí muy cerca de nuestros estudios, en el sector de la Kennedy Norte, ¿no? Son muchos fabricantes internacionales, innovadores y de vanguardia los que precisamente están asistiendo a este gran evento. Es la 4ª edición de la Expo Industria 2023 y precisamente me dicen a qué hora es que es la intervención, la participación de Ramsés, 16:30, ¿no? Exactamente, a las 4:30 de la tarde. Ayer tuve la oportunidad de pasear por los stands, están realmente muy bonitos, chéveres, ¿no? O bonitos, o como digan, la verdad que vale la pena, porque además Expo Industria ha amplificado su mensaje, ya no solo bebidas, sino cosmética, logística. Ya digo, yo ayer tuve la oportunidad, haciendo las preparaciones para esta tarde, para mi sesión de esta tarde, y la verdad que vale mucho la pena. El Hotel Colón Guayaquil además tiene unas instalaciones una buena magníficas, infraestructura. vale mucho la pena, y bueno, yo estoy muy satisfecho de poder vehicular un mensaje del trabajo, claro, del futuro del trabajo, sociedad, tecnología. ¿Y cómo ves tú que viajas tanto, Ramsés? ¿Cómo ves esto, no? Acá en Latam también, ¿no? Saliendo después de la etapa de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Se nota ese deseo de dar el Sin salto, duda, yo ¿no? creo que hay un deseo de saltar. Yo creo que ha habido una mejora sustancial en los últimos años, y después de COVID, pues querer el renacimiento, si puedo llamarle así. Es cierto, también quiero ser absolutamente realista, que hay todavía un amplio espacio de mejora. Es decir, tanto en los formatos híbridos de trabajo como la tecnología, claro, que hablábamos, sí, culturalmente, pero sí que celebro y lo aplaudo como, pues eso, esta región del mundo, Ecuador en concreto, pues veo unas ganas de salir. Evidentemente llevo ayer pues varias reuniones antes de mi sesión de hoy, y la verdad que celebro esas ganas de, pues de eso, de ser referencia, de ser, he aprendido lo bueno del atún de Guayaquil, ¿no? Referencia mundial, camarón, mundial, ¿no? Entonces, digo, es que aquí tiene mucho el puerto, por supuesto, crítico, ¿verdad? Con es un foco de negocio espectacular. Entonces yo creo que eso hay que celebrarlo, hay que maximizarlo y hay que utilizarlo claro que sí, en positivo. Claro, claro que viene desde Barcelona, Eso es, Ramsés, eso justamente una ciudad que no solamente comparte a los clubes futbolísticos que son distintivos, ¿no? El Barcelona Fútbol Club allá en España y acá en Guayaquil, el Barcelona Sporting Club. No solamente compartimos eso, sino que compartimos muchas similitudes. Yo siempre le veo gran similitud, y recordar también que desde finales del siglo XIX acá hay una comunidad muy importante de catalanes, ¿no? Acá está la sede del Casal Catalá, por ejemplo. Anda. Por supuesto. Ah, qué bien. Doña Montserrat Maspón y Vigas presidió durante muchos años el Casal Catalá. Acá tenemos una gran compenetración, grandes familias que han hecho industria, que han hecho sus emprendimientos en Guayaquil y han hecho toda una vida. Y va a haber la oportunidad, Ramsés, de conversar, ¿no? Independientemente, ahora la tecnología precisamente nos permite. Mañana estarás en España, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, y vamos a conectarnos porque hay tantos temas, ¿no? Que desde la visión de la academia, de la experiencia, podemos compartir. Un gusto enorme que nos hayas acompañado. El gusto ha sido mío, de igualmente, verdad, gracias. un placer. Gracias a vosotros Igualmente. por tenerme. Gracias, Ramsés Gallego. Son las 6 de la mañana con 7 con 27 minutos. Vamos Nos fuimos a de la largo. pausa publicitaria y ya volvemos con más en esta emisión matinal del Diálogo. Mil gracias. Si la placa de tu vehículo termina